Hola comunidad estudiantil, espero se encuentren de lo mejor. El día de hoy abordaremos el análisis y desarrollo de un algoritmo para un intercambiador de calor de doble tubo, el cual es llevado para la experiencia educativa operaciones de transferencia de calor. Comenzando con la resolución del problema, se presenta el siguiente caso de estudio, el cual en la parte izquierda podemos encontrar el diagrama que va a ejemplificar todas las variables del problema, como temperatura caliente, temperatura fría, las sustancias que estamos utilizando, en este caso tolueno, acetato de amilo, y algo muy importante es conocer el arreglo de nuestro intercambiador. En este caso va a ser un arreglo de 2 a 1 y un cuarto. Sabemos que para resolver un intercambiador de calor existen varios métodos, varios caminos. En este caso yo elegí el método por arreglo en serie, el cual utilicé la plantilla que estamos viendo a continuación y seguí con brevedad cada uno de los pasos para poder llegar a cabo una solución verdadera. Antes de comenzar con la explicación del algoritmo, lo que hice primero fue solucionar el problema de manera analítica, el cual algo muy importante que cuando siempre estamos viendo un intercambiador de calor es la caída de presión que este nos puede brindar. En este caso, la solución analítica que yo encontré para el lado tubo, una caída de presión de 34.56 psig y para el lado ánulo una caída de presión de 9.556 psig. Estos datos que tengo aquí en esta tabla los vamos a comparar posteriormente con nuestro algoritmo de programación para ver cómo diferencian entre ellos y ver cuáles son sus similitudes. Bueno, el programa que utilicé para poder programar esta plantilla fue Python. A través de Python utilicé el editor de estudio, el editor de texto, Visual Studio Code. Nos encontramos ahora en nuestro ambiente de programación, en este caso nos encontramos en Visual Studio Code. Aquí lo que hice fue desarrollar el programa, la plantilla paso a paso, metiendo variables, metiendo fórmulas y metiendo los datos que nos proporciona el problema. Algo muy importante aquí es que primero hay que definir las variables. Yo definí las variables de temperatura, sustancias, la longitud, el factor de obstrucción, qué arreglo, muy importante, qué arreglo se está teniendo en cuenta para este intercambiador. Calculé tanto la carga térmica es muy importante para calcular el calor y el flujo que nos hace falta en el problema. Posteriormente calculé la media logarítmica de temperaturas, o la programé en este caso, y de ahí calculé las temperaturas calóricas. En este caso, muy importante, como no estamos ante un problema con hidrocarburos, no habrá temperaturas calóricas. Algo muy importante también es el arreglo de los fluidos. Muy importante cómo vamos a arreglar qué sustancia va en el lado ánulo y qué sustancia va en el lado tubo. Aquí yo programé que de acuerdo al flujo, de acuerdo al mayor flujo se vaya al lado ánulo, perdón, y el menor flujo, lado tubo. Posteriormente calculé los parámetros para el lado tubo, como el gasto másico, el área, las propiedades como viscosidad, conductividad térmica, Cp, y de ahí calculé el coeficiente dimensional, HI y HIO. Y muy importante, el coeficiente adimensional, que también lo podemos calcular. Posteriormente calculamos los coeficientes totales. El coeficiente total aquí, muy importante, el área. Posteriormente calculamos el número de horquillas, o se hizo la programación para el número de horquillas. Y una vez que tenemos esos parámetros, que son muy importantes para tanto los coeficientes totales y cálculo del área real, lo que hicimos posteriormente fue calcular la caída de presión tanto en el lado tubo como en el lado ánulo. Lo que vamos a hacer es correr el programa para identificar o ver cómo se efectúa una solución acertada. Lo primero que nos piden aquí es la temperatura no caliente, que son 160, una temperatura 2 caliente, que son 100, una temperatura fría, que son 90, 100. Nos están pidiendo qué sustancias están involucradas en este sistema. Son el tolueno y el acetato de amilo. Posteriormente nos piden o nos dice si son hidrocarburos. En este caso no son hidrocarburos. Nos dicen, muy bien, no necesitaremos temperaturas calóricas, por lo tanto continuemos con la resolución. Nos están pidiendo la longitud del intercambiador, en este caso son 15 Gs, con un factor de obstrucción de 0.04. Ok, posteriormente vamos a introducir los datos para el arreglo del intercambiador. El arreglo para el tubo interno es de 1 y un cuarto. En este caso es 1.25 con un diámetro interno de
1.38, 1.66. Posteriormente nos piden cuál es el arreglo para el tubo externo. En este caso es 2 IPS con un diámetro interno de 2.067 y un diámetro externo de 2.38. Posteriormente se calculan, como mencioné anteriormente, esos diámetros a pies para hacer más eficiente los cálculos. Posteriormente nos piden cuál es la temperatura media y la capacidad calorífica a la temperatura que nos están dando aquí. Como sabemos, estas capacidades caloríficas las encontramos en los apéndices, en las tablas del libro KER, el cual la capacidad calorífica a 130 grados es 0.44 y a 95 Fahrenheit son 0.48. Muy bien. Posteriormente seguimos con el cálculo de la carga térmica. Aquí nos están dando dos opciones. Opción 1, si queremos calcular la carga térmica, W mayúscula, fluido caliente, y W minúscula, fluido frío. En este caso, como en el problema nos están presentando una carga o una entrada de 6630 caliente, lo que vamos a hacer es calcular la carga térmica para el fluido frío. En este caso vamos a presionar el número 2, vamos a ingresar cuánto es lo que entra de la corriente caliente, que son 6.630, 6.330 libras por hora, y posteriormente nos arroja el dato de la media logarítmica de temperatura, nos arroja cuál es el flujo de la corriente fría, nos arroja el flujo de calor y posteriormente nos dice si son temperaturas calóricas. En este caso, como no son hidrocarburos, no tenemos temperaturas calóricas. Posteriormente, el arreglo de los flujos, algo muy importante aquí es de acuerdo al flujo, como lo mencioné anteriormente, es el acomodo de las sustancias. Aquí el algoritmo nos dice o nos recomienda hacer que el acetato de amilo debe de acomodarse en el lado tubo y el tolueno debe de acomodarse en el lado A. Posteriormente siguen los balances tanto en el lado tubo como en el lado A. En el lado tubo, como podemos ver, se identifican las sustancias de acetato de amilo. Tenemos el área, el gasto y ahora nos piden las propiedades de la sustancia. Una viscosidad de 0.73 a través de tablas y una conductividad térmica de 0.03. ¿Qué logramos con esto? Bueno, lo que logramos con esto es conocer el factor en este caso adimensional, como es el HI y el HIO. De ahí vamos con el lado A nulo, propiedades a una temperatura dada. En este caso nos piden la viscosidad, que son de 0.43, y una conductividad de 0.086. Algo muy importante aquí es que el tolueno, la otra sustancia, se pasó para el lado A. Continuamos. Posteriormente, cuando damos Enter, nos damos el paso número 7, que es los coeficientes totales, como el UC, el UD, cuál es el área, y posteriormente vamos con el cálculo del área real. En este caso nos están pidiendo AB'. El cálculo de AB' también lo encontramos en tablas, que es, en este caso, tiene un valor de 0.435. Posteriormente, calculamos algo muy importante, o se calcula o se determina el número de horquillas, en este caso es 3.88. Aquí el programa se estableció cuando tengamos un número decimal se aproxime al número superior que sea entre. Por lo tanto, tenemos un número de horquillas, en este caso, con 4 horquillas será nuestro problema. Posteriormente, por último paso, vamos a dar el comienzo con la caída de presión, tanto en el lado tubo como en el lado ano. Aquí el programa nos está pidiendo que ingresemos la gravedad específica. En este caso, la gravedad específica para el lado tubo es de 0.88. Y si se dan cuenta, aquí tenemos una caída de presión, tanto en el lado tubo de 34.39, y en el lado ánulo, ¿cuál será la caída de presión? Bueno, de igual manera nos preguntan la gravedad específica, que es de 0.85. Damos Enter y finalmente tenemos una caída de presión en el lado ánulo de 9.3670. Y finalmente nos dice un mensaje de gracias por usar este algoritmo. Este algoritmo sencillamente puede ser utilizado para cualquier arreglo en serie, ya sea intercambiando los fluidos, haciéndolos inversamente, cambiando el arreglo, cambiando en este caso los diámetros, en este caso. Y bueno, finalmente, como lo mencioné anteriormente, vamos a comparar los datos, tanto una solución analítica como una serie de un algoritmo de programación,
Y bueno, parámetros más importantes son los coeficientes. Vemos cómo varían tanto en el HI lado tubo, HI que son 761 y en el lado tubo aquí en el algoritmo fue de 789, muy importante ahí. La caída de presión para el lado tubo fue de 34,56 de manera analítica y en el algoritmo fue de 34,3904, variando por decimales. Y en el lado ánulo tuvimos una caída de presión tanto analíticamente de 9,506 y en el lado ánulo para el algoritmo de programación de 9,3671 PSI. Pues vemos cómo es la comparación de datos o de resultados más que nada de manera analítica, tanto resolviéndolo de manera analítica o resolviéndolo a través de un algoritmo de programación. Muchas gracias por su atención.